No. Buenos días. Bueno, chicos, vamos a ir sentándonos este miércoles. La sesión general se encarga del servicio de tecnología. Ya conocéis a los países, ya en web. Y es una sesión un poco especial. Y la vamos a contar a Andrea, cuando quieras. Vale, se me escucha, ¿no? Vale. Buenos días a todos, somos los del SR4 del servicio de rayos. Como ha comentado Rafa, yo soy Enra Calero y mi compañero es Manuel Sebastián Pay. Y juntos vamos a exponer una sesión que se llama la radiografía abdominal, un enfoque práctico. Hemos elegido esta sesión porque considerábamos que una sesión general tiene que ser de interés común para todos y al fin y al cabo la placa de abdomen es una técnica que todos tenemos que estar familiarizados con ella. Es un poco una sesión especial en la que vamos a utilizar una aplicación en la que os pedimos que con el teléfono móvil, ¿vale?, accedáis con el QR. Es totalmente anónimo, no va a aparecer el nombre ni nada, pero bueno, es para que sea más interactivo y todos participéis. Cuanto más, pues mejor. Así que os dejo aquí el QR para que hagáis una foto y entréis. Si no podéis entrar por el QR, podéis entrar con el enlace de abajo, ¿vale? Es completamente anónima. Sí. Y por lo que he visto, os va a gustar, así que apuntaros más gente de vosotros. Supongo que todos habéis entrado ya, ¿vale? Bueno, pues para no tardar mucho más, vamos a comenzar con el primer caso. Con vuestro móvil os va a aparecer la imagen y tenéis que señalar lo que más os llama la atención. Y va a ir apareciendo en la pantalla. Vale, bueno, pues este caso es el último que vamos a ver durante la sesión, ¿vale? Ahora lo que yo quería era un poco explicar cómo va a ser la dinámica de la sesión. Vamos a empezar con una breve introducción sobre el tema, luego vamos a hacer una reflexión sobre la importancia de la placa en la actualidad, un tercer punto que va a ser la sistemática de lectura con casos prácticos y por último las conclusiones. Bueno, el dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más frecuentes por lo que acuden los pacientes tanto a urgencias como a atención primaria o en la hospitalización. Puede estar causado por múltiples patologías por un amplio abanico de diagnósticos diferenciales. Y en radiología tenemos muchas técnicas para ello. Tenemos la placa simple de abdomen, tenemos la ecografía, el estudio con contraste, el TAC abdominal y la resonancia abdominal. Por ejemplo, en el caso de la urgencia, usamos sobre todo la placa simple, la ecografía y el TAC abdominal. Pero nosotros nos vamos a centrar en esta sesión en la radiografía simple de abdomen. Bueno, pues la radiografía simple del abdomen es una técnica que es rápida, ¿vale? Es sencilla a la hora de hacerla, porque sencilla tiene poco para interpretarla, ya que es una técnica un poco complicada en la que todas las estructuras se solapan unas sobre otras y a veces eso te hace que te puedas llegar a confundir o no llegas al diagnóstico. Es también asequible, está presente en todos los centros sanitarios, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que no es inocua. Aunque pensemos, y es la realidad, que la placa de abdomen raya mucho menos que un TAC, hay que tener en cuenta que una placa de abdomen raya como 4 placas de tórax. Entonces, cuando la pidamos, tenemos que ser conscientes de que para nada es inocua. En cuanto a la técnica, pues obviamente hay que desvistir al paciente para que cualquier objeto radiopaco no tape las estructuras que queremos estudiar. Y bueno, en cuanto a la forma que se realiza la placa, tiene que abarcar el diafragma hasta la pelvis, incluyendo los flancos. También se realiza en inspiración al contrario que la placa de tórax y tenemos 3 proyecciones importantes. La primera y la que se hace con mayor utilidad sería la en decúbito, en la que el rayo de incidencia va de anterior a la posterior. Y luego tenemos otras 2 proyecciones que son la bipedestación y la lateral con rayo horizontal, que van a depender de la situación del paciente. Si el paciente se puede poner de pie o no se puede poner de pie. Y estas 2 últimas proyecciones nos van a servir sobre todo para valorar niveles hidroaéreos y para valorar neumoperitoneo. Como hemos comentado antes, la placa de abdomen realmente es una técnica sencilla, es asequible y esto se ha visto en varias publicaciones que se suele realizar a más de la mitad de los pacientes que acuden a la urgencia con dolor abdominal, muchas veces sin valorar las características, el dolor o la localización. Por ello, queríamos preguntaros cuántas placas de abdomen creéis que se hacen al día en un promedio en la urgencia. Bueno, pues no vais mal encaminados. Se hacen en promedio 176 placas de abdomen, que nos pareció un número bastante llamativo para ser en un promedio de un día. Y esto yo quiero que reflexionemos un poco con la siguiente pregunta,
que es, ¿deberíamos realizar una placa de abdomen a todo paciente que acude con dolor abdominal? Pues bueno, en la práctica clínica se asume que una exploración tiene que, por un lado, modificar el manejo clínico del paciente, tiene que confirmar o concluir una acción diagnóstica dirigida y también permitir, sobre todo, estratificar el riesgo de la misma entidad. Una prueba de imagen ideal tendría, por tanto, como resultado positivo, 1, establecer un diagnóstico, 2, establecer la localización, 3, la etiología y, por último, sobre todo, estratificar la gravedad. Y un resultado negativo, si procede, debería fomentar el alta precoz del paciente y también evitar riesgos ingresos necesarios. Si pensamos en la placa de abdomen, bueno, pues sí que es verdad que puede establecer un diagnóstico en casos seleccionados, por ejemplo, una obstrucción intestinal. Podría incluso también establecer la localización, si es de intestino delgado, si es de intestino grueso, pero nunca va a poder establecer la etiología de la misma ni estratificar su gravedad. Incluso, por ejemplo, un resultado negativo o inespecífico en un paciente que tiene una sospecha muy alta clínica de obstrucción intestinal, pues obviamente le debería ser el alta, pues probablemente no. Esto hace que al final tengamos que tener en cuenta cuándo una prueba está indicada y cuándo no, porque si no puede tener poco valor diagnóstico, sobre todo en pacientes que tienen manejo clínico, en pacientes que tienen sintomatología leve o sobre todo cuando no elegimos una prueba idónea, pues nos puede llevar a error. Sí también se ha visto confirmado en varias publicaciones que la radiografía simple de abdomen, que a priori nos parezca normal, no permite asegurar normalidad ni excluir patología urgente. Por ejemplo, este es un caso de la bilografía en el que vemos una placa de abdomen que en un principio pues, parece anodina, específica, no llama mucho la atención, pero que realmente al realizar el TAC se vio que tenía una oclusión de la arteria mesentérica superior en el contexto de la isquemia mesentérica. Entonces, es verdad que aunque muchos estudios han demostrado la escasa sensibilidad y precisión de la radiografía simple, en la evaluación sobre todo del dolor abdominal, pues realmente es una prueba que normalmente o tradicionalmente se hace como prueba inicial y que en algunos casos sí que puede ser útil. Entonces, aquí está la cuestión principal, ¿no? ¿En qué pacientes sería útil y por tanto estaría indicada? Varias agrupaciones, sobre todo la American College y la Royal College, que es europea, han establecido mediante varios estudios cuáles serían las mejores indicaciones para realizar esta prueba. Ambas comparten que se debería realizar para el estudio de la obstrucción intestinal o hilo adinámico, también para valorar cuerpos extraños o valorar dónde está localizado un catéter, también para el seguimiento, ¿no? y la progresión del contraste en pacientes, sobre todo quirúrgicos, para ver el tránsito intestinal, también para descartar neumoperitoneo y también para valorar y seguir a los pacientes con litiasis intraabdominales. Esto nos hace pensar, como sabemos todos, que no estaría indicado para dolores en fosa ilíaca derecha, sugestivos de apendicitis, en fosa ilíaca izquierda, sugestivos de diverticulitis o en dolores de epigastrio con una analítica y clínica típica de pancreatitis en menos de 72 horas. Así pues, aunque la radiografía de abdomen ha demostrado tener poca rentabilidad diagnóstica en muchos casos, es una prueba que, por el contrario, en algunos sí que es útil. Por tanto, hemos pensado que un punto importante de esta sesión sería explicar la sistemática de lectura, ¿no? Para poder sacar, cuando lo hagáis, la mayor información posible. Los paso con Sebastián. Bien, buenos días. Yo les voy a explicar cómo interpretamos la radiografía abdominal desde el servicio de radiología, nosotros como radiólogos, porque al final la mayoría de los que hacen guardias de urgencia son los que se van a ver enfrentados a la radiografía abdominal, entonces, o por lo menos en una primera instancia. Vamos a comenzar con este caso. Es un paciente joven con un dolor abdominal de inicio súbito. Entonces, es bastante claro. Todos vemos el neumoperitoneo y es la imagen típica, ¿vale? Lo otro es el ciego o la cámara gástrica y lo que nos tiene que llamar la atención es ese aire que está entre el diafragma y la cúpula hepática. Como lo mencionó Andrea, la radiografía abdominal es una imagen que es bastante compleja porque tenemos todas las estructuras superpuestas. Tenemos todas las vísceras, tenemos también huesos y lo más importante a la hora de valorar una prueba de imagen es que
saquemos el máximo provecho, que veamos todo lo que está dentro de las 4 esquinas de esa radiografía. Al tener tantas imágenes, lo más importante es que tengamos una sistemática. La sistemática es un orden que vamos a seguir en todas las radiografías, independientemente del motivo por el que la realicemos. Si la hacemos para verificar la colocación de un catéter, por ejemplo, o la ingesta de un cuerpo extraño, que sigamos esta sistemática para ver todo lo demás, no nos dejemos llevar porque vemos algo patológico, porque los pacientes pueden tener más de un hallazgo patológico. A grosso modo vamos a tener el reborde hepático inferior, el reborde esplénico inferior, los contornos renales, el izquierdo ligeramente más inferior que el derecho, los triángulos que están al lado de la columna vertebral, que son los músculos psoas, y las famosas líneas del psoas, que ya sabemos que si se borran sugieren patología retroperitoneal, los cuerpos vertebrales con sus pedículos, su apófisis espinosa y sus apófisis transversas, la articulación sacroiliaca, y también debemos intuir el trayecto de ambos uréteres, ¿vale? Que va sobre la silueta de ambos músculos psoas y llega a la vejiga, que también la podemos identificar porque sale directamente de la sínfisis del pubis, que es también un dato importante, que vemos esta muesca radiolúcida que nos va a permitir saber que estamos viendo la vejiga y no una masa pélvica. Y de igual forma, si vemos una imagen adicional a esta, vamos a sospechar una masa pélvica. Y luego vamos a ver también todas las estructuras óseas, pero al tener tantas imágenes, el orden que sugerimos es este, que tiene una mnemotecnia que es AbdoX, en el cual podemos seguir esa sistemática y recordarla fácilmente. Comenzamos viendo el aire, y al hablar de aire vamos a buscar primero el aire ectópico, vamos a ver si hay perforación, si vemos neumoperitoneo o retroneumoperitonieo en alguna de las zonas típicas. Y luego vamos a ir al aire que está dentro de las asas de intestino, que allá pasaríamos a la B, ¿vale? En la B de bowel, de intestino, también vamos a ver el calibre, la morfología y la disposición que tienen las asas intestinales. En la D de densidad vamos a ver todos los elementos que sean radioopacos. Acá yo también valoro el hueso, comienzo por las costillas, cuerpos vertebrales, la pelvis, las cabezas femorales, y también buscamos calcificaciones o litiasis. Ya sabemos entonces que están los contornos renales y tenemos que seguir el trayecto típico de los uréteres para buscar que haya una litiasis. Todo esto poniéndolo en el contexto del paciente y del motivo de consulta que tenga. Y en la O vamos a verificar todas las vísceras, todas las líneas que vimos antes. El contorno hepático inferior, si se ve aumentado de tamaño, se ve desplazado, vamos a pensar en hepatomegalia. Si se ve borrado, vamos a pensar que hay líquido libre. Y lo mismo el contorno esplénico inferior. El contorno esplénico inferior, si lo tenemos desplazado hacia inferior, por ejemplo, que terminara acá y además vamos a ver más densidad de esa zona, vamos a pensar en esplenomegalia. Pero si no lo vemos claramente, si está borrado, podemos pensar que hay líquido libre o ascitis. Luego, los contornos renales, ya sabemos que en su interior vamos a buscar litiasis y vamos a ver también que sean simétricos porque nos podemos encontrar también con tumores cuando hay asimetrías muy llamativas en estos contornos renales. Y también cuando están borrados podemos pensar que hay ascitis. Y luego los músculos psoas, que como ya lo dijimos, pueden sugerir patología retroperitoneal. Y finalmente vamos a la vejiga. Y luego los cuerpos extraños y dispositivos, esto dependiendo del contexto clínico del paciente y de la sospecha que tengamos, ¿vale? Así que quiero que intentemos llevar esta sistemática en todos los casos que vamos a ver a continuación. Vamos con este caso. Vale. Bueno, en este caso vemos una dilatación muy llamativa de las asas de intestino delgado, ¿vale? Y lo que vemos es el signo de Rigler. El signo de Rigler es una apariencia de la pared intestinal, como vemos en esta imagen. Es una imagen bastante fina y bastante nítida de la pared intestinal, y esa no es la pared como la vemos normalmente. La pared intestinal normal la vamos a ver como esta que está acá, más o menos. Es una línea gruesa y mal delimitada. Si la vemos nítida completamente
y así de delgada quiere decir que hay una interfaz de aire rodeando esa pared. Hay aire dentro de la luz intestinal y hay aire peritoneal. Y eso es lo que nos da esa imagen tan nítida y nos tiene que hacer pensar en neumoperitoneo, y sobre todo en un neumoperitoneo bastante llamativo y bastante importante. Los demás, el signo del domo lo vemos a continuación. El signo del remolino es un signo que nosotros podemos ver a veces en tomografía computarizada en otras patologías. El signo de grano de café lo vamos a ver más adelante y el signo de Dunphy es un signo clínico de apendicitis. Esta imagen la hemos traído también para, un poco porque, para el interés de nuestros compañeros de pediatría. Esto es un neonato que también tiene perforación y tiene neumoperitoneo. En el signo del domo que hablábamos antes, vemos esta elevación de ambos hemidiafragmas, muy llamativa, y ese aire por debajo de la cúpula diafragmática. Y además, en esta esquina también vemos el signo de Rigler. Y vemos cómo se puede reproducir ese signo, y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de sospechar un neumoperitoneo en un paciente. Y algo que debemos ir a buscar porque si no, se nos va a pasar por alto si no es muy llamativo. Vamos con este caso. Este es un paciente joven con un dolor abdominal de inicio súbito y mal estado general. Bien. Vale. Esto es un retroneumoperitoneo. Es mucho más sutil. En este caso, el paciente tiene una perforación duodenal y tenemos que tenerlo presente porque al ser un espacio mucho más pequeño que el peritoneo y que se distiende menos, van a ser burbujas de aire muy pequeñitas, pero tenemos que, por la distribución, pensar que puede haber un retroneumoperitoneo, ¿vale? Todas estas burbujas de aire y estas burbujas de aire son patológicas. Diferente de esta línea, por ejemplo, que esta línea es simplemente la interfaz de la grasa y el peritoneo, pero estas vemos que son más radiolúcidas y delimitan además muy bien el contorno esplénico inferior y nos tienen que hacer pensar en retroneumoperitoneo. Este les debe aparecer en el móvil y cuando empiecen a contestar va a aparecer acá. Sí, no sé. Tienes que escribir algo, ¿vale? Vale. Vale, muy bien. Esta es una imagen típica, no es muy frecuente, pero es una imagen que si la vemos en algún momento tenemos que correr. Es un neumoperitoneo a tensión. Lo que pasa, sea durante colonoscopias normalmente, el paciente se perfora y se crea una válvula de un solo sentido como un neumotórax a tensión, pero en el peritoneo. El aire empieza a llenar la cavidad y luego colapsa todos los órganos intraabdominales. Se hace un síndrome compartimental abdominal y el paciente entra en hipotensión y en falla multiorgánica. Es una urgencia y lo traemos porque es una imagen característica que si vemos en algún momento tenemos que tener claro de qué se trata. Esta otra señala el aire más importante o más patológico de este paciente. Bien, vemos que hay una dilatación difusa del marco cólico, probablemente tenga una obstrucción intestinal, pero la traemos por algo en particular y es por la pared del intestino. Yo sé que es más difícil de ver, es mucho más sutil, pero toda esta pared está delimitada por gas. Y ese gas nos tiene que hacer pensar que este paciente, además de una obstrucción intestinal, tiene neumatosis, que está bastante avanzado y ya está en una fase de isquemia. Esta es la tomografía de ese paciente, donde vemos la neumatosis, que es ese aire que empieza a pasar a la pared intestinal, y en este caso se trataba de una neoplasia de sigma estenosante que estaba causando esa obstrucción intestinal. Vamos con esta, es buscar el gas patológico también.
Vale, muy bien. Acá ya algunos la están contestando. Es verdad que hay una dilatación del marco cólico y también de las asas de delgado, pero no llega a haber un patrón de obstrucción intestinal. No hay una dilatación con borramiento de los pliegues australes, ni un patrón como tal patológico, sino que es un colon redundante, ¿vale? Vemos el colon el ciego, el colon ascendente, el colon transverso y una flexura esplénica que es bastante redundante, pero vemos gas distal. Y lo que nos tiene que llamar la atención es este gas, que dibuja la pared de la vejiga. Y en este caso se trataba de una cistitis enfisematosa. Vamos con este. Este puede ser de los más sencillos porque, por un lado, es la indicación más clara que tenemos de radiografía abdominal y es una patología bastante frecuente. Entonces, lo vemos todos. Es dilatación de asas de delgado. Sabemos que son asas de delgado porque tiene las válvulas de Kerkring o los pliegues circulares que cruzan de un lado a otro del intestino y por eso sabemos que eso es delgado. Y también porque están desplazados hacia el centro y este va a ser el patrón típico de intestino delgado que luego diferenciamos con el de intestino grueso. Importante, normalmente nosotros lo definimos dilatación como más de 3 centímetros, la imagen típica en pila de monedas puede o no estar, y los niveles hidroaéreos que tanto vemos en la urgencia, para que sean patológicos, tienen que ser niveles de más de 2,5 centímetros en la misma asa intestinal y escalonados, usualmente los vemos, ¿vale? Como esta imagen, que es bastante llamativa. Y luego la dilatación gástrica puede o no estar y va a haber ausencia de gas distal. Este es otro ejemplo, simplemente para recalcar la importancia de la radiografía en bipedestación o en decúbito lateral para confirmar los niveles. Y el neumoperitoneo, que se ve mejor. Y vamos con esta otra. Esta la traigo porque solo podemos poner una imagen, pero quédense con esta, que es la bipedestación de la pregunta siguiente. Bien, entonces también lo vemos claramente, ¿no? Hay una dilatación de todo el marco cólico y lo que es más llamativo es que aquí se amputa. Hay un pico que nos puede sugerir que la causa es una neoplasia estenosante de sigma, como lo era en este caso, ¿vale? Para hablar de obstrucción con un patrón de intestino grueso, vamos a hablar de una dilatación del ciego de más de 9 centímetros o del resto del marco cólico de más de 6 centímetros. Ausencia de gas distal y también los niveles hidroaéreos en la radiografía en bipedestación. Tener en cuenta también que podemos tener un patrón de distribución mixta con dilatación de intestino delgado en caso de que tengamos una válvula ileocecal incompetente. Estos pacientes se van a distender más, van a venir más tarde porque la clínica va a darles más tiempo al tener un espacio adicional que pueden dilatar. Eso es simplemente a modo de resumen. 369, esa es el umbral que tenemos nosotros para la dilatación intestinal, pero no por el hecho de que una asa mida más de 3 centímetros ya decimos que hay obstrucción. Es poner todo en contexto, ¿vale? Todos los hallazgos que hemos visto nos van a llevar a pensar que hay una obstrucción, no un único hallazgo. Esta debe salir en los móviles, es una imagen típica que creo que todos conocemos. Bien, es un vólvulo. Vemos que está la imagen típica en grano de café, esa dilatación muy llamativa de lo que vendría siendo el sigma, y sabemos que es el sigma por la disposición, porque parece que parte de la pelvis. Luego, este pliegue puede apuntar hacia este lado, puede apuntar hacia el centro, puede apuntar hacia el lado contrario, sigue siendo un vólvulo de sigma. Importante en estos casos es verificar el ciego. El ciego es lo que nos va a permitir saber que se trata de un vólvulo de sigma realmente y no de un vólvulo de ciego, que es el diagnóstico diferencial. Aunque la imagen es diferente, nos puede confundir, pero si lo vemos, sabemos que el ciego está bien y que la patología va a ser completamente del sigma.
Vamos con este otro. Vale, muy bien. Y lo que vemos es esa imagen más lateral, horizontal. Y en esta, si vamos a buscar el ciego, no lo vamos a ver por ningún lado. Acá vemos algo de dilatación de lo que sería el colon transverso, que está completamente desplazado, pero el ciego es todo esto, todo lo que está dilatado. ¿Vale? Entonces, siempre a la hora de ver un vólvulo, buscar el ciego. Los dejo con Andrea otra vez. Bueno, pues este es un caso de un varón de 58 años, bebedor de alcohol, que acude a urgencias por distensión abdominal. Nadie se anima. No deja. Darle a actualizar, a ver cómo, si carga. Bueno, pues habéis acertado. Es una ascitis, ¿vale? Vemos que hay un desplazamiento central y mineralizado de las asas de intestino delgado, ¿vale? Y grueso. Y vemos como también hay un aumento de densidad focal en ambos hipocondrios, lo que te sugiere que sea una ascitis. En cuanto a la hepatomegalia y la esplenomegalia, pues este caso puede ser complicado de ver, ya que el aumento de densidad focal en los hipocondrios te puede artefactar y no sabes si hay una hepatomegalia o una esplenomegalia. En este caso creo que no la hay porque realmente no hay un desplazamiento inferior de los ángulos del colon. Vale. Y a ver esta pregunta. Es un hombre de 36 años con dolor abdominal y mal estado general que acude al servicio de urgencias. ¿Os deja escribir? Así, estáis tímidos. Vale, un momento, porque esto se ha movido. Vale. Bueno, problema técnico. Vale, pues aquí lo que vemos es que hay un desplazamiento, ¿vale? Superior de las asas intestinales, ¿vale? Hacia arriba, y vemos que hay como una especie de aumento de densidad focal en la pelvis, ¿vale? Que nos va a sugerir una masa pélvica. Aquí lo importante, como ha comentado Sebastián, es diferenciar si encontramos la vejiga o no la vemos. En este caso se ve muy bien cómo no se ve la vejiga, ¿vale? No vemos la silueta de la vejiga en ninguna zona de aquí, ¿vale? Y eso nos hace pensar que la masa pélvica proviene de la vejiga misma, ¿vale? Y eso va a ser un globo vesical. Vale, mismo esta imagen, tenéis que señalar lo que más os llame la atención. Bueno, pues aquí lo importante es la que se ve en la litiasis, ¿vale? En el trayecto del uréter, pero lo más importante, lo que llama la atención de esta placa es muy complicada, la verdad, pero lo bonito es la semiología radiológica. Aquí no es lo importante la litiasis, ni el uréter, ni el catéter en sí. Lo que sí que vemos es que hay un desplazamiento anómalo del catéter, de la porción más proximal que se desplaza hacia lateral, y esto no es el trayecto normal de un uréter. Eso nos tiene que hacer pensar que, como vemos, los riñones están retroperitoneales, pues que hay algo que está empujando el catéter, ¿vale? Y va a ser una masa retroperitoneal. Este paciente posteriormente se vio que tenía un linfoma, ¿vale? Y era lo que producía esa masa retroperitoneal, ¿vale? Que desplaza el catéter. Vale, esta otra, a ver qué os llama la atención. Bueno, pues aquí es muy llamativo, como estáis marcando la gran mayoría, el hueso, ¿no? Vemos que hay un aumento difuso del hueso, ¿vale? Con un patrón blástico, y esto en un contexto de una mujer, ¿vale? Habría que pensar probablemente en un cáncer de mama, y en el contexto de un hombre pensar en un cáncer de próstata, que son las enfermedades más frecuentes, así que muy bien.
Esta otra, a ver qué os llama la atención. ¿Estás segura que la sacáis? Vale, muy bien. Aquí lo que llama la atención es una litiasis, ¿vale? En el uréter derecho, no, que ahora no se ve. ¿Cómo diferenciar una litiasis de otro tipo de calcificación vascular o de otra calcificación? Bueno, pues la litiasis 1 tiene que ser muy radiodensa, ¿vale? Tiene que tener morfología irregular, muchas veces se dice que es como triangular, y 2, tiene que estar en el trayecto del uréter o en el riñón o en la vejiga, ¿vale? Entonces es una litiasis ureteral del uréter derecho en el tercio medio. Vale, y esta otra, a ver qué os llama la atención. Vale, muy bien, aquí hay dos hallazgos importantes. Vemos que hay un aumento focal de la densidad en los ambos epicondrios, en el derecho y en el izquierdo, con un desplazamiento inferior y central de las asas. Vale, y podemos pensar también, por ejemplo, en una citis, ¿vale? Porque antes he comentado que se vería así. Pero es verdad que no vemos que haya aumento de densidad focal tampoco en la zona del hipogástrico, solo se centra en el hipocondrio, ¿no? Y vemos cómo el reborde hepático y el reborde del bazo están desplazados, ¿no? Por tanto, esto es una hepatoesplenomegalia. Vale, y esta otra, a ver qué os llama la atención. Esta es complicada si no se pone en un contexto, por eso muchas veces es importante la urgencia, ¿no? Cuando nos preguntamos mucho, porque queremos en plan entender al paciente en todo sí mismo, entonces, ¿qué pasa si os cuento que este paciente se ha tragado algo? Que eso es lo que da la clave. Vale, muy bien. Pues vemos justo en la cámara, a ver si señala, en la cámara gástrica, ¿vale? Vemos una zona lineal que tiene dos radiolucencias. La zona más periférica sería la madera, ¿vale? Que no es radiopaca. Y la zona central es el grafito, que es más radiopaco, y esto es un lápiz, ¿vale? Este paciente se ha tragado un lápiz, ¿vale? Que es lo que se vería aquí. Por tanto, es muy importante el contexto y saber de qué estamos hablando. Esto es evidente, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta para el bonus final es que me digáis cuál sería el objeto. Bueno, vale, pues tenéis el bonus de radiología totalmente, muy bien el ojo químico. Y nada, vamos a acabar con el primer caso, que es el que vimos al principio, ¿vale? Que era sutil, pero bueno, que queremos que os quedéis con esto porque sí que puede venir a la urgencia. Realmente este paciente viene muy, muy malo. No se tenía que haber hecho una placa de abdomen en ese contexto, pero bueno, a lo mejor se hizo de urgencia rápidamente. Y nada, veis un paciente que viene hipotenso, que viene muy inestable, que viene directamente a la REA. A ver qué os llama la atención. Bueno, pues volveré a responder y si no, la explico. Si no, llega mi Sebastián a la última, que falta. Bueno, pues lo que tiene que llamar la atención principalmente, ¿vale? Sería, o sea, ¿qué os parece la línea del psoas? Izquierda, sobre todo. Vale. Bueno, pues lo que llama la atención en esta placa, ¿vale? Es que vemos que esta zona está aumentada de densidad focalmente, ¿no? ¿Vale? No vemos bien la línea del psoas como en el lado derecho, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es que nos haga pensar en una patología retroperitoneal, ¿vale? Y os he dicho que el paciente viene muy malo, viene muy inestable, viene muy hipotenso, venía directamente a la REA, ¿no? En este caso es un paciente en el que vemos que tiene un aneurisma infrarenal, ¿vale? Que por eso vemos este aumento de densidad. Y lo que llama la atención en esta zona sería que tiene un gran hematoma retroperitoneal, es decir, que es un aneurisma infrarenal roto, ¿vale? Y eso es una complicación grave. Y bueno, quiero que os quedéis con la imagen principal, pues alguna vez os pasará. Y bueno, para ya concluir, queríamos determinar que, bueno, la utilidad clínica de la placa muchas veces está limitada,
¿vale? A pesar de las escasas evidencias científicas sobre su utilidad clínica, la radiografía de abdomen sigue siendo una técnica de imagen ampliamente utilizada en la práctica diaria, ¿vale? Tradicionalmente. Hay que tener conciencia de sus limitaciones y que muchas veces vamos a necesitar otras pruebas de imagen complementarias, pero tenemos que ser conscientes de ello. Intentar hacer la placa siempre cuando tenga su indicación, ¿vale? Para poder sacar toda la rentabilidad diagnóstica posible y, bueno, evitar los casos en los que no vamos a poder sacar toda la información de la misma. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya sido útil y que, bueno, que cuando informéis una placa de abdomen la siguiente vez, pues os acordéis de nosotros dos. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Nada? ¿No se queda claro la placa de abdomen ya? ¿Lo veremos esta tarde? Si no, nos podéis llamar y ya está. Muy bien, bastante didáctica, entretenida y vamos, por mi parte, que es una pregunta. Enhorabuena, chicos, y de la sesión esta interactiva. Bueno, habíamos personalmente. Así que gracias y al resto, gracias por venir. Nos vemos la semana que viene.